La sangre de los vaqueros heridos aún manchaba el corral cuando Esperanza, sin pronunciar palabra desde la muerte de sus padres, atravesó la valla y extendió su mano hacia el caballo que todos llamaban demonio. Algo en los ojos aterrorizados del animal le reveló que ambos hablaban el mismo idioma secreto del dolor y la soledad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El rancho Esperanza se extendía majestuoso bajo el cielo anaranjado del atardecer en Jalisco. Sus hectáreas de tierra fértil, rodeadas por montañas que parecían guardianes ancestrales, habían pertenecido a la familia Mendoza por 4 generaciones. Don Ignacio Mendoza, un hombre de 60 años, con la piel curtida por el sol y una mirada que hablaba de sabiduría adquirida a golpes de vida, observaba desde el porche de la casa principal cómo sus trabajadores intentaban, una vez más, domar al caballo que había traído tanto caos a sus vidas. «¡Cuidado, Rodolfo! ¡Ese demonio te va a matar!», gritó Ernesto el capataz, mientras el joven vaquero salía despedido por los aires cuando el imponente caballo castaño se encabritó violentamente. El animal, con su pelaje brillante y ojos que parecían contener fuego, relinchó con una furia que heló la sangre de todos los presentes. Era el 5.º hombre que intentaba montarlo esta semana, y el resultado siempre era el mismo: huesos magullados y orgullo herido. «Ya basta por hoy», ordenó don Ignacio, bajando los 3 escalones del porche con pesadez. «Ese animal no quiere ser domado. Quizás nunca debimos rescatarlo de esos contrabandistas». El caballo, al que habían apodado Tormenta por su temperamento impredecible y devastador, había sido confiscado de una banda de traficantes de animales exóticos 3 semanas atrás. La Policía Federal, sin saber qué hacer con él, lo había entregado a don Ignacio, conocido en la región por su habilidad con los caballos salvajes. Pero este era diferente. «Don Ignacio», dijo Ernesto acercándose, mientras se quitaba el sombrero en señal de respeto. «Con todo respeto, ese animal es un peligro. Ya ha mandado a 3 hombres al hospital. Si me permite sugerirlo, quizás deberíamos considerar sacrificarlo», completó don Ignacio, su voz cargada de pesar. «No, Ernesto, ese animal no tiene la culpa. Lo que le hicieron esos hombres. Las cicatrices en su lomo cuentan una historia de crueldad que no podemos ignorar». Desde una ventana del 2.º piso de la casa, unos ojos oscuros observaban toda la escena con intensidad. Pertenecían a Esperanza, la nieta de don Ignacio, una niña de 8 años que no había pronunciado palabra alguna desde el accidente de auto que se llevó a sus padres hace un año. El trauma había sellado sus labios, y los mejores especialistas de Ciudad de México no habían logrado devolverle la voz. «Esperanza, mi niña, ven a cenar», llamó doña Mercedes, la esposa de don Ignacio, desde el pasillo. La niña no respondió como era de esperarse. Sus grandes ojos seguían fijos en el corral, donde Tormenta ahora galopaba en círculos, como si estuviera atrapado en un remolino de su propia rabia. Había algo en ese animal que la fascinaba, una conexión inexplicable que sentía desde el primer día que lo vio llegar, encadenado y sangrando, al rancho. En el comedor, el ambiente era tenso. Don Ignacio apenas tocaba su plato, perdido en pensamientos sobre qué hacer con Tormenta. Doña Mercedes intentaba animar la conversación, pero el silencio de Esperanza y la preocupación de su esposo hacían que sus esfuerzos cayeran en terreno estéril. «Quizás debamos llamar a un especialista de Guadalajara», sugirió ella finalmente. «He oído que hay un hombre, Rodrigo Valenzuela, que tiene métodos diferentes para tratar con caballos problemáticos». «He intentado todo, Mercedes», respondió don Ignacio con voz cansada.
Los métodos tradicionales, los modernos. Incluso le pedí a Padre Sebastián que bendijera el corral, por si acaso. Añadió con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. Esperanza escuchaba todo, mientras movía la comida en su plato, formando pequeños montículos que nunca llegaban a su boca. Sus pensamientos estaban con Tormenta, imaginando qué horrores habría vivido para tener tanto miedo y rabia dentro. Bueno, tendremos que tomar una decisión pronto, concluyó don Ignacio, dejando su servilleta sobre la mesa. No puedo arriesgar más a mis hombres. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el rancho con su luz plateada, Esperanza se escabulló de su habitación. Con pies descalzos que apenas hacían ruido sobre el suelo de madera, bajó las escaleras y salió al patio. El aire fresco de la noche mexicana acarició su rostro mientras caminaba decidida hacia el corral donde mantenían a Tormenta. El caballo estaba allí, inmóvil bajo la luz lunar, como una estatua esculpida en sombras. Al sentir la presencia de Esperanza, levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillando con desconfianza. La niña se detuvo a unos metros de la valla. No tenía miedo. Algo dentro de ella sabía que Tormenta no le haría daño. Lentamente se sentó en el suelo polvoriento, abrazando sus rodillas contra el pecho, y así permanecieron niña y caballo, observándose mutuamente bajo el manto estrellado, en un silencio compartido que parecía contener todas las palabras que ninguno de los dos podía expresar. Lo que Esperanza no sabía era que su abuelo la observaba desde la oscuridad del porche, con el corazón dividido entre el temor por la seguridad de su nieta y una extraña esperanza que no se atrevía a nombrar. La mañana siguiente llegó con el canto de los gallos y el ajetreo habitual del rancho Esperanza. Los trabajadores se movían entre los establos y los campos con la rutina de siempre, pero había una tensión nueva en el aire. La noticia de que Rodolfo había terminado con 3 costillas fracturadas tras su encuentro con Tormenta se había esparcido como pólvora, y los murmullos de preocupación crecían entre los vaqueros. Don Ignacio no había podido conciliar el sueño después de ver a su nieta junto al corral de Tormenta. Sí. Algo en aquella escena nocturna lo había perturbado profundamente. No era miedo lo que sentía, sino una extraña anticipación, como si estuviera presenciando el inicio de algo que no podía comprender completamente. Don Ignacio, necesitamos hablar, dijo Ernesto entrando al despacho donde el hacendado revisaba los libros de contabilidad. Los hombres están asustados. Dicen que ese caballo está maldito. Don Ignacio levantó la mirada, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas que nunca. Maldito, Ernesto. ¿Desde cuándo mis hombres creen en supersticiones? Desde que ese animal parece saber exactamente dónde golpear para hacer más daño, respondió el capataz, retorciendo nerviosamente su sombrero entre las manos. Manuel dice que cuando lo miró a los ojos, vio algo que no era natural. Don Ignacio suspiró pesadamente. Conocía bien a sus hombres, valientes vaqueros que se enfrentaban a toros bravos sin pestañear. Si ellos estaban asustados, había motivo para preocuparse. Dame 3 días más, Ernesto. Si para entonces no hemos hecho ningún progreso con Tormenta, llamaré al veterinario. Lo que don Ignacio no se atrevió a mencionar fue lo que había visto anoche. Como Tormenta, el caballo que atacaba a cualquiera que se acercara, había permanecido quieto ante la presencia de Esperanza. Mientras tanto, en la cocina, doña Mercedes preparaba chocolate caliente mientras observaba a Esperanza dibujar en la mesa. La niña, con trazos decididos, dibujaba lo que parecía ser un caballo bajo un cielo estrellado.
Es muy bonito, mi cielo, comentó doña Mercedes, colocando una taza humeante junto al dibujo. Es tormenta. Esperanza asintió, sin levantar la mirada de su obra. Sus pequeños dedos añadieron lo que parecían ser cicatrices en el lomo del caballo dibujado. Sabes que es peligroso acercarse a él, ¿verdad?, continuó la abuela, intentando mantener un tono casual mientras su corazón se aceleraba. Tu abuelo dice que ese caballo ha sufrido mucho y eso lo ha vuelto difícil. Por primera vez, Esperanza levantó la mirada. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su madre, transmitían una comprensión que iba más allá de sus 8 años. Lentamente, añadió otra figura al dibujo, una pequeña niña frente al caballo. Doña Mercedes sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo inquietante en la forma en que su nieta parecía identificarse con aquel animal salvaje. Esperanza, prométeme que no te acercarás a ese corral sola, pidió, tomando las manos de la niña entre las suyas. Prométemelo, mi vida. Esperanza bajó la mirada, sin comprometerse a una promesa que no tenía intención de cumplir. Al mediodía, el calor era sofocante en los campos de Jalisco. Los trabajadores buscaban la sombra de los árboles para su almuerzo, comentando en voz baja sobre tormenta y las posibles consecuencias si don Ignacio decidía sacrificarlo. Ese caballo vale una fortuna, decía Jesús, el más joven de los vaqueros. Si pudiéramos domarlo, imaginen lo que pagarían por él en las carreras de Ciudad de México. ¿De qué sirve un caballo valioso si te mata antes de poder montarlo?, replicó Manuel, mostrando un moretón reciente en su brazo. Ese animal tiene el diablo adentro. No es el diablo, interrumpió Luisa, la cocinera que había trabajado para los Mendoza desde antes que naciera el padre de Esperanza. Es el recuerdo del dolor. Mi abuela, que sabía de estas cosas, decía que las almas, sean de hombres o de bestias, pueden quedar atrapadas en el momento de su mayor sufrimiento. Los hombres guardaron silencio, respetando las palabras de Luisa, conocida en el rancho por su sabiduría ancestral. ¿Y qué hacemos entonces, Luisa?, preguntó finalmente Ernesto. ¿Cómo liberamos a un alma atrapada? La anciana miró hacia la casa principal, donde Esperanza observaba desde la ventana. A veces, solo alguien que comprende ese mismo dolor puede abrir la jaula. Ninguno de los presentes entendió completamente el significado de aquellas palabras, pero todos sintieron su peso. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, don Ignacio decidió intentar un último acercamiento a Tormenta. Entró solo al corral, armado únicamente con su experiencia y una cuerda suave. «Tranquilo, muchacho», habló con voz calmada, acercándose paso a paso. «Nadie va a hacerte daño aquí». Tormenta lo observaba con sus ojos oscuros, inmóvil como una estatua tensa. Cuando don Ignacio estuvo a 3 metros de distancia, el caballo resopló, golpeando el suelo con su pezuña delantera. «Eso es, desahógate», continuó el hombre, dando otro paso cauteloso. «Entiendo tu rabia. Este mundo ha sido cruel contigo». Un relincho agudo fue toda la advertencia que recibió antes de que Tormenta cargara contra él. Don Ignacio apenas tuvo tiempo de lanzarse a un lado, rodando por el polvo, mientras el animal pasaba como un huracán a centímetros de su cuerpo. Desde el porche, doña Mercedes gritó aterrorizada. Los trabajadores corrieron hacia el corral, pero antes de que pudieran intervenir, Tormenta ya había dado la vuelta para una segunda carga. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Una pequeña figura atravesó corriendo el patio, esquivando a los trabajadores paralizados por el miedo. Esperanza, con su vestido blanco ondeando como un estandarte de paz,
Se deslizó entre los barrotes del corral y se plantó en el espacio que separaba a su abuelo del enfurecido animal. ¡Esperanza! ¡No! El grito desgarrador de doña Mercedes rasgó el aire mientras la mujer caía de rodillas, segura de que presenciaría la muerte de su única nieta. Don Ignacio intentó incorporarse, extendiendo su brazo hacia la niña, pero el dolor de la caída se lo impidió. Sus ojos, desorbitados por el terror, vieron cómo Tormenta frenaba su carrera a escasos metros de Esperanza, levantando una nube de polvo con sus pezuñas. El tiempo pareció detenerse en el rancho Esperanza. Nadie respiraba, nadie se atrevía a moverse. El enorme caballo castaño, con su melena negra agitada por el viento, resoplaba frente a la diminuta figura de la niña que permanecía inmóvil, mirándolo directamente a los ojos. Entonces ocurrió lo impensable. Esperanza levantó lentamente su mano derecha, extendiéndola hacia el hocico de Tormenta. El animal tensó sus músculos, preparándose para lo que todos temían sería un ataque letal. ¡Agárrenla!, ordenó Ernesto a sus hombres. Pero nadie se atrevió a entrar al corral. El miedo los mantenía clavados al suelo. Tormenta dio un paso hacia Esperanza, luego otro. La distancia entre el gigantesco animal y la frágil niña se reducía centímetro a centímetro. Doña Mercedes había comenzado a rezar en voz baja, sus labios moviéndose frenéticamente mientras desgranaba un rosario imaginario entre sus dedos temblorosos. Cuando el hocico de Tormenta estuvo a un palmo de la mano extendida de Esperanza, el caballo se detuvo. Sus hollares se dilataron, olisqueando el aire alrededor de la niña. Sus ojos, aquellos ojos que todos describían como llenos de furia, parecían diferentes ahora, cautelosos, curiosos, casi vulnerables. Esperanza no retrocedió. Con una seguridad impropia de su edad, mantuvo su mano extendida, esperando pacientemente. Y entonces, contra todo pronóstico, Tormenta inclinó su cabeza y permitió que los pequeños dedos de la niña rozaran su hocico. Un murmullo de asombro recorrió a los espectadores. Luisa, la cocinera, hizo la señal de la cruz sobre su pecho, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Dios mío», susurró don Ignacio, ahora incorporado pero sin atreverse a moverse. «Es un milagro». Esperanza dio un paso más hacia Tormenta y, para sorpresa de todos, el caballo no retrocedió. La niña levantó su otra mano y acarició suavemente el cuello del animal, justo donde una cicatriz particularmente fea marcaba su pelaje. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes sin aliento. Esperanza se acercó al oído de Tormenta y sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera susurrando algo. Nadie pudo escuchar lo que dijo, si es que realmente dijo algo, pero el efecto en el caballo fue inmediato. Tormenta bajó su cabeza, en lo que pareció un gesto de sumisión, y permaneció completamente quieto mientras la niña continuaba acariciándolo. «No puede ser», murmuró Ernesto, quitándose el sombrero en un gesto de reverencia involuntaria. «Ese animal ha intentado matar a todo el que se le acercara». «Es como dije», respondió Luisa, su voz cargada de antigua sabiduría. «Solo alguien que comprende el mismo dolor puede llegar al alma herida». Don Ignacio se acercó cautelosamente a su nieta, temiendo romper el frágil vínculo que parecía haberse formado entre ella y Tormenta. Para su sorpresa, el caballo no mostró ninguna señal de agresividad cuando se aproximó. Sus ojos seguían fijos en Esperanza, como si nada más existiera en el mundo. «Esperanza, mi niña», habló suavemente don Ignacio. «Ven conmigo, por favor, despacio». Pero Esperanza negó con la cabeza. Con determinación, tomó la crin de Tormenta y, ante la mirada atónita de todos, se impulsó para subir al lomo del animal.
Un grito ahogado escapó de la garganta de doña Mercedes, que se cubría la boca con ambas manos. Sin embargo, Tormenta permaneció quieto, como si el peso de la niña no fuera más que el de una pluma. Esperanza, sentada a pelo sobre el enorme caballo, acarició su cuello con una mano y señaló hacia la puerta del corral con la otra. Creo que quiere que abramos la puerta, dijo don Ignacio, interpretando el gesto. No puede montar a ese demonio, exclamó Ernesto. La matará en cuanto tenga espacio para correr. Don Ignacio miró a su nieta. Había algo en sus ojos, una seguridad, una sabiduría que iba más allá de sus años. De alguna manera, supo que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Abre la puerta, Ernesto», ordenó con voz firme, pero don Ignacio «Abre la puerta», reluctante. El capataz se acercó al corral y levantó el pesado cerrojo de madera. La puerta se abrió con un chirrido que pareció resonar en el silencio sepulcral que envolvía el rancho. Con la puerta abierta, todos contuvieron la respiración, esperando el desastre. Para sorpresa de los presentes, Tormenta no salió disparado como habían temido. En su lugar, el imponente animal avanzó con paso tranquilo, casi majestuoso, llevando a Esperanza sobre su lomo como si transportara el más valioso de los tesoros. «¡Dios santo!», exclamó doña Mercedes, aferrándose al brazo de su esposo. «Ignacio, ¿qué hacemos?». Don Ignacio, con el corazón latiéndole en la garganta, observó cómo su nieta guiaba al caballo simplemente con ligeros toques en su cuello. No había riendas, no había silla, solo una comunicación silenciosa que desafiaba toda explicación. «¡Seguirlos!», respondió finalmente. «Pero a distancia. Creo que Esperanza sabe lo que hace». Tormenta, con su crin negra ondeando al viento, caminó atravesando el patio principal del rancho. Los trabajadores se apartaban de su camino, santiguándose al ver a la pequeña niña controlando al animal que había aterrorizado a hombres curtidos en las duras labores del campo. La niña sin voz doma al caballo sin alma, murmuró Luisa, siguiendo la procesión con su mirada cargada de antiguas creencias. Las heridas reconocen a las heridas. Tormenta y Esperanza se dirigieron hacia los límites del rancho, donde los campos cultivados daban paso a praderas salvajes que se extendían hasta las montañas. Don Ignacio, Ernesto y 2 vaqueros más los seguían a una distancia prudente, montados en sus caballos, pero sin atreverse a acercarse demasiado. «¿A dónde cree que van, patrón?», preguntó Ernesto, con la preocupación evidente en su voz ronca. «No lo sé», respondió don Ignacio, entrecerrado los ojos para no perder de vista la figura de su nieta en la distancia. «Pero mira cómo se mueve ese animal ahora. Es como si fuera otro». Era cierto, el caballo que había parecido poseído por demonios ahora se movía con una elegancia fluida, respondiendo al más mínimo gesto de Esperanza. La niña, por su parte, parecía haber nacido sobre el lomo de aquel animal. Su pequeño cuerpo se mecía en perfecta armonía con cada paso de Tormenta. Tras casi media hora de cabalgata, llegaron a un pequeño arroyo que serpenteaba entre sauces llorones. Esperanza guió a Tormenta hasta la orilla y, con gracia sorprendente para su edad, desmontó de un pequeño salto. Don Ignacio y sus hombres se detuvieron a unos 50 metros, observando desde la distancia. «¿Qué está haciendo?», susurró uno de los vaqueros. La respuesta llegó cuando vieron a Esperanza arrodillarse junto al arroyo, mojar sus manos y luego aplicar el agua suavemente sobre las cicatrices en el lomo de Tormenta. El caballo,
que normalmente habría reaccionado con furia ante cualquier contacto con sus heridas, permaneció quieto, bajando ocasionalmente su cabeza para beber del arroyo cristalino. Era una escena de tal belleza y sencillez que parecía sacada de un cuento antiguo, la niña y el caballo salvaje, solos junto al agua, curando viejas heridas bajo la luz dorada del atardecer de Jalisco. «Deberíamos acercarnos, don Ignacio», sugirió Ernesto después de un rato. «El sol comienza a caer y no es seguro que la niña esté aquí afuera». Pero antes de que pudieran moverse, Esperanza hizo algo que los dejó paralizados. Apoyó su pequeña frente contra la de Tormenta en un gesto de comunión tan íntimo que los hombres sintieron que estaban presenciando algo sagrado. Y entonces sucedió una risa infantil, clara como el agua del arroyo, resonó en el aire quieto del atardecer. Era Esperanza. La niña que no había emitido sonido alguno desde la trágica muerte de sus padres estaba riendo mientras acariciaba el rostro de Tormenta. Don Ignacio sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas curtidas. Ernesto, un hombre que se enorgullecía de su dureza, tuvo que apartar la mirada para ocultar su emoción. «Un milagro», murmuró don Ignacio. «Mi Dios, es un verdadero milagro». Como si hubiera escuchado las palabras de su abuelo, Esperanza se giró hacia ellos. Una sonrisa iluminaba su rostro mientras hacía un gesto con la mano, invitándolos a acercarse. Don Ignacio desmontó lentamente, entregando las riendas a Ernesto. «Quédense aquí», ordenó. «Iré solo». Cada paso que daba hacia su nieta y aquel caballo antes indomable parecía llevarlo a un territorio desconocido. El miedo y la esperanza batallaban en su pecho cuando vio a Tormenta girar la cabeza hacia él, observándolo con aquellos ojos que ya no parecían contener fuego, sino una inteligencia profunda y evaluadora. A 10 metros de distancia, don Ignacio se detuvo, inseguro de cómo proceder. Fue entonces cuando Esperanza hizo algo que completó el milagro de aquel día extraordinario. Abrió sus labios y con una voz ronca por el desuso pero perfectamente clara, pronunció una sola palabra. «Abuelo, abuelo», repitió Esperanza, extendiendo su pequeña mano hacia don Ignacio. El mundo pareció detenerse en ese instante. Para don Ignacio, esa única palabra contenía todo el universo. Sus rodillas fallaron y cayó sobre la hierba, incapaz de contener el torrente de emociones que lo atravesaba. Un año entero de silencio roto por esa palabra sagrada, «Abuelo, mi niña», logró decir entre sollozos, «mi Esperanza». La pequeña miró a Tormenta, como pidiendo permiso, y luego corrió hacia su abuelo, lanzándose a sus brazos con el abandono propio de la infancia. Don Ignacio la estrechó contra su pecho, temblando, mientras las lágrimas bajaban sin control por su rostro curtido. «Él me habló», dijo Esperanza con aquella voz ronca por el desuso. «Y yo le entendí». Don Ignacio se separó ligeramente para mirar el rostro de su nieta, buscando en sus ojos la explicación a este milagro que estaba presenciando. «¿Quién te habló, mi niña?» «Tormenta», respondió ella con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. «No se llama Tormenta, abuelo. Su nombre es Libertad». El caballo, como si reconociera el nombre que acababan de pronunciar, levantó la cabeza y relinchó suavemente. Ya no había rastro de la furia que había mostrado durante semanas. Sus ojos, antes llenos de rabia, ahora reflejaban una serenidad cautivadora. «Libertad», repitió don Ignacio, mirando al animal con nueva comprensión. «Es un buen nombre». Desde la distancia, Ernesto y los vaqueros observaban la escena sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario.
Tenemos que volver al rancho, mi niña, dijo don Ignacio suavemente. Tu abuela debe estar muerta de preocupación. Esperanza asintió y se levantó, extendiendo su mano hacia Libertad. El caballo se acercó dócilmente, permitiendo que la niña acariciara su hocico. «Puede venir con nosotros, ¿verdad?», preguntó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Prometo cuidarlo. Ya no lastimará a nadie». Don Ignacio miró al animal que había enviado a 3 de sus hombres al hospital y que ahora se comportaba como el más manso de los caballos. Había presenciado muchas cosas asombrosas en sus 60 años de vida, pero nada comparable a esto. «Por supuesto que puede venir, mi niña. Ahora es parte de nuestra familia». El regreso al rancho Esperanza fue como una procesión triunfal. Don Ignacio cabalgaba a la cabeza, con Esperanza montada delante de él. Libertad lo seguía voluntariamente, sin ataduras, trotando junto a ellos como si siempre hubiera pertenecido allí. Ernesto y los vaqueros cerraban la marcha, intercambiando miradas de asombro y susurros sobre lo que habían presenciado. Al llegar, encontraron a doña Mercedes en el porche con el rosario fuertemente apretado entre sus dedos. Al ver a su nieta regresar sana y salva, la mujer se derrumbó, sollozando de alivio. Pero cuando Esperanza desmontó y corrió hacia ella, gritando «¡Abuela!», con una voz clara y emocionada, doña Mercedes creyó que su corazón se detendría. «¡Virgen Santísima!», exclamó abrazando a la niña como si temiera que fuera a desvanecerse. «¡Has hablado! Mi niña ha hablado». Todo el rancho se congregó alrededor de ellos, atraídos por los gritos de júbilo de doña Mercedes. Luisa, la vieja cocinera, observaba desde un rincón, sus ojos brillantes fijos en Libertad, que permanecía tranquilamente cerca de la familia. «La medicina del alma», murmuró la anciana, haciendo la señal de la cruz. «El caballo sin alma y la niña sin voz se han salvado mutuamente. Esa noche, la cena en la casa grande fue una celebración». Esperanza hablaba poco, como si estuviera reaprendiendo el arte de la conversación, pero cada palabra que pronunciaba era recibida con sonrisas y, a menudo, lágrimas disimuladas. Contó con frases simples cómo había sentido desde el primer momento que Libertad estaba tan herido por dentro como ella. «¿Y qué le susurraste al oído, mi niña?», preguntó don Ignacio cuando la conversación se calmó. Esperanza miró su plato, repentinamente tímida. «Le dije que yo también había perdido mi camino», respondió finalmente, «que yo también tenía miedo, que podíamos encontrar juntos el camino de regreso». Un silencio reverente siguió a sus palabras. Don Ignacio y doña Mercedes intercambiaron miradas húmedas, comprendiendo por primera vez la profundidad del dolor que su nieta había estado cargando en silencio. «Y le prometí libertad», añadió Esperanza, levantando la mirada. «Por eso ese es su verdadero nombre». Después de la cena, cuando la luna llena bañaba el rancho con su luz plateada, Esperanza insistió en visitar a Libertad en el establo donde lo habían instalado. Para sorpresa de nadie, el caballo la recibió con un suave relincho de reconocimiento. Los días siguientes en el rancho Esperanza transcurrieron con una alegría que parecía haber estado ausente durante demasiado tiempo. La noticia del milagro se extendió rápidamente por la región. La nieta muda de don Ignacio había recuperado la voz gracias a un caballo salvaje que nadie podía domar. Algunos lo atribuían a la intervención divina, otros a la antigua magia de las tierras de Jalisco. Pero para la familia Mendoza, la explicación era más simple y a la vez más profunda. Dos almas heridas se habían reconocido y sanado mutuamente. Cada mañana, Esperanza corría al establo apenas el sol despuntaba sobre las montañas. Libertad
La recibía con un suave relincho que parecía reservado solo para ella. La niña pasaba horas cepillando su pelaje castaño hasta que brillaba como cobre pulido, hablándole en voz baja sobre todo y nada, como si continuara una conversación íntima que solo ellos dos podían entender. Para asombro de todos, Libertad permitía que Esperanza hiciera cosas que habrían provocado su furia semanas atrás. Limpiar sus cicatrices, colocarle una manta sobre el lomo, guiarlo con una soga ligera. No toleraba una silla de montar. Se agitaba visiblemente si alguien se acercaba con una, pero dejaba que Esperanza montara a pelo, llevándola por los campos del rancho con un trote suave que parecía calculado para no asustar a su pequeña jinete. «Es como si fuera otro animal», comentó Ernesto a don Ignacio mientras observaban a la niña y al caballo regresar de un paseo matutino. Jamás había visto algo así en 50 años trabajando con caballos. Don Ignacio asintió, su rostro reflejando una mezcla de asombro y preocupación. «Me pregunto qué pasó con ese animal antes de que llegara aquí. Las cicatrices en su lomo cuentan una historia terrible, pero creo que las heridas que no podemos ver son aún peores, como las de la niña», añadió Ernesto, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. Era cierto que Esperanza había recuperado la voz, pero su camino hacia la sanación completa apenas comenzaba. A veces, en medio de una conversación, se quedaba repentinamente en silencio, como si hubiera olvidado cómo hablar. Otras veces, don Ignacio la encontraba mirando viejas fotografías de sus padres, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. En esos momentos, solo la presencia de Libertad parecía consolarla. Una tarde, mientras Esperanza leía un libro en el porche con Libertad pastando tranquilamente cerca, el ruido de un motor rompió la paz del rancho. Una camioneta negra con el emblema del gobierno federal se detuvo frente a la casa principal. De ella descendieron 2 hombres de traje y una mujer con uniforme policial. Don Ignacio, que estaba revisando cuentas en su despacho, salió a recibirlos con el ceño fruncido. No esperaba visitas oficiales y, en su experiencia, los funcionarios del gobierno rara vez traían buenas noticias. «Don Ignacio Mendoza, supongo», dijo el mayor de los hombres, extendiendo una mano que el ranchero estrechó con cierta reserva. «Soy el comandante Héctor Velázquez, de la Policía Federal. Estos son mis colegas, el oficial Torres y la teniente Ramírez. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó don Ignacio, notando cómo Esperanza se acercaba cautelosamente, atraída por la conmoción. «Estamos investigando una red de tráfico ilegal de animales exóticos», explicó el comandante. «Hace un mes le entregamos un caballo confiscado. Venimos a verificar su estado y a hacerle algunas preguntas». Don Ignacio asintió lentamente, recordando el día en que 3 oficiales habían aparecido con Libertad, encadenado y sangrante, en un remolque. «El caballo está bien», respondió, señalando hacia donde Libertad observaba la escena con evidente recelo. «Como pueden ver, se ha adaptado perfectamente. La teniente Ramírez, una mujer de unos 40 años con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, entrecerró los ojos al ver al animal. «Imposible», murmuró. «Nos dijeron que ese caballo era indomable. Atacó a 2 de nuestros oficiales durante el decomiso. Hubo un desarrollo inesperado», explicó don Ignacio, colocando una mano protectora sobre el hombro de Esperanza, que se había acercado a él. «Mi nieta estableció una conexión especial con él. El oficial Torres, un hombre joven con ojos demasiado duros para su edad, sacó una carpeta y comenzó a hojearla. Según nuestros registros, ese caballo fue robado de una hacienda en Sonora hace 6 meses.
El propietario lo ha estado buscando desde entonces. Un pura sangre español, valorado en más de $100.000. Esperanza se tensó visiblemente al escuchar estas palabras. Don Ignacio sintió cómo los dedos de su nieta se clavaban en su brazo. «¿Qué está diciendo, oficial?», preguntó, temiendo ya la respuesta. «Que hemos localizado al propietario legítimo», respondió el comandante Velázquez. «Un tal Eduardo Montero, ganadero de Sonora, vendrá mañana a reclamar su propiedad». El color abandonó el rostro de Esperanza. La niña miró hacia Libertad, que parecía haberse percatado de la tensión creciente. El caballo había levantado la cabeza y sus orejas se movían nerviosamente. «No pueden llevárselo», dijo Esperanza, su voz apenas un susurro. Los tres visitantes la miraron con sorpresa, notando por primera vez la presencia de la niña. «Lo siento, pequeña», dijo la teniente Ramírez, su tono suavizándose ligeramente. «Pero la ley es clara. El caballo debe ser devuelto a su propietario legal». «¡No!», exclamó Esperanza, su voz ganando fuerza. «¡No entienden! Él le hizo daño, le hizo mucho daño». Los oficiales intercambiaron miradas desconcertadas. Don Ignacio se arrodilló frente a su nieta, cuyo rostro ahora estaba surcado por lágrimas. «¿Qué quieres decir, mi niña?», preguntó suavemente. «¿Cómo sabes eso?». Esperanza sollozó, luchando por encontrar las palabras. «Libertad me lo contó. En mi cabeza. Me mostró lo que le hicieron. El hombre malo con la cicatriz en la mano lo golpeaba con un látigo cuando no ganaba las carreras». El comandante Velázquez frunció el ceño, claramente incómodo. «Don Ignacio, entiendo que su nieta se haya encariñado con el animal, pero debemos cumplir con la ley». «Comandante», intervino don Ignacio, levantándose para encarar al oficial, «ese caballo llegó aquí cubierto de cicatrices. Si lo que mi nieta dice es cierto, y tengo razones para creerle, estaríamos devolviendo a ese animal a un abusador». «Necesitaríamos pruebas», respondió el oficial, aunque su tono había perdido algo de su convicción inicial. «No podemos actuar basándonos en lo que una niña dice que un caballo le contó». Desde el jardín, Libertad relinchó agudamente, como si entendiera cada palabra. Su cuerpo, antes relajado, ahora mostraba todos los signos de la tensión. Orejas hacia atrás, patas inquietas golpeando el suelo, hollares dilatados. Aquella noche, la cena en la casa principal del Rancho Esperanza transcurrió en un silencio sepulcral. Esperanza apenas tocó su comida, sus ojos enrojecidos tras horas de llanto. Don Ignacio y doña Mercedes intercambiaban miradas preocupadas, conscientes de que la niña había progresado enormemente gracias a Libertad, y temían lo que podría suceder si los separaban. «Debe haber algo que podamos hacer», dijo finalmente doña Mercedes, rompiendo el silencio. «No podemos permitir que devuelvan a ese pobre animal a alguien que lo maltrataba». Don Ignacio suspiró pesadamente, pasándose una mano por el rostro cansado. «He llamado a Sebastián Cortés, nuestro abogado. Vendrá mañana temprano, antes de que llegue ese tal Montero, pero no nos dio muchas esperanzas. Legalmente, si ese hombre puede probar que es el dueño». «¡No es justo!», exclamó Esperanza, golpeando la mesa con sus pequeños puños. «Libertad tiene miedo, me lo dijo. Ese hombre lo lastimaba con un látigo cuando no ganaba las carreras». «Te creemos, mi niña», respondió suavemente don Ignacio, «pero necesitamos pruebas que los demás puedan ver». Luisa, que servía el postre en silencio, se aclaró la garganta discretamente. «Si me permiten opinar, hay alguien que podría ayudarnos», dijo la anciana. «Mi primo Mateo fue veterinario del gobierno durante 40 años. Está retirado, pero sabe leer las cicatrices de un animal como quien lee un libro.
Podría testificar sobre el maltrato. Don Ignacio se irguió, un destello de esperanza iluminando sus ojos cansados. ¿Crees que vendría, Luisa? Por supuesto, patrón. Vive en Tlaquepaque, a 1 hora de aquí. Puedo llamarlo esta misma noche. Esperanza se levantó de la mesa y abrazó a la anciana cocinera con una fuerza sorprendente para su pequeño cuerpo. Gracias, Luisa, susurró. Libertad también te lo agradece. La anciana acarició el cabello de la niña, una sonrisa triste en su rostro arrugado. Las injusticias no deben quedar sin respuesta, mi niña, ni las que se cometen contra los animales, ni las que se cometen contra los inocentes como tú. Esa noche, don Ignacio encontró a Esperanza dormida en el establo, acurrucada contra Libertad, como si quisiera fusionarse con él. El caballo, normalmente alerta incluso durante el descanso, parecía montar guardia sobre la pequeña, su cuerpo colocado protectoramente alrededor de ella. Don Ignacio no tuvo corazón para separarlos. En su lugar, trajo una manta y cubrió a su nieta, observando con emoción contenida cómo el animal movía ligeramente la cabeza, como asintiendo en agradecimiento. «Cuídala», murmuró don Ignacio al caballo. «Y te prometo que haré todo lo posible para cuidarte a ti». La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo una tensión que parecía electrificar el aire del rancho. Mateo Guzmán, el primo de Luisa, había llegado antes del amanecer. Era un hombre delgado de unos 70 años, con ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias y manos nudosas que contaban historias de décadas tratando con animales. Sebastián Cortés, el abogado, arribó poco después. Tras una breve reunión en el despacho de don Ignacio, todos se dirigieron al establo donde Esperanza ya estaba con Libertad, cepillando su pelaje como si quisiera borrar con cada pasada las cicatrices que marcaban su lomo. «Necesito examinar al animal», dijo Mateo con voz grave. «Señorita, ¿cree que me permitirá acercarme?» Esperanza miró a Libertad, como consultándole. Tras un momento, asintió. «Dice que puede, pero que tenga cuidado con su lomo. Todavía le duele cuando lo tocan ahí». Mateo arqueó una ceja, pero no cuestionó la extraña forma en que la niña hablaba por el caballo. Con movimientos lentos y respetuosos, se acercó al animal. Libertad se tensó inicialmente, pero se mantuvo quieto bajo la mano tranquilizadora de Esperanza. El examen duró casi 1 hora. Mateo revisó cada cicatriz, cada marca, tomando fotografías y haciendo anotaciones en una libreta desgastada. Su rostro, profesionalmente neutral al principio, se fue oscureciendo con cada descubrimiento. «¿Y bien?», preguntó don Ignacio cuando el veterinario finalmente terminó. Mateo cerró su libreta con un golpe seco. «Llevo 40 años tratando animales, don Ignacio, y puedo reconocer el abuso cuando lo veo. Este caballo ha sido sistemáticamente maltratado. Las marcas en su lomo son inequívocamente de látigo, aplicado con fuerza excesiva y regularidad. Hay evidencia de que fue forzado a correr con lesiones no tratadas. Y esto», señaló una marca particular cerca de la grupa, «esto es una quemadura de cigarro, hecha deliberadamente». Doña Mercedes se cubrió la boca con una mano, horrorizada. Sebastián Cortés tomaba notas frenéticamente. «¿Firmaría una declaración oficial sobre estos hallazgos, doctor Guzmán?», preguntó el abogado. «No solo la firmaré», respondió Mateo con firmeza. «Estoy dispuesto a testificar ante cualquier tribunal. Lo que le hicieron a este animal es criminal». Un ruido de motor anunció la llegada de nuevos visitantes. A través de la puerta abierta del establo, vieron detenerse una camioneta lujosa junto a los vehículos oficiales que ya habían llegado. De ella descendió un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con un traje caro y botas de piel exótica.
Su rostro, parcialmente oculto tras unas gafas de sol, mostraba una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha. Lo que más llamó la atención de don Ignacio, sin embargo, fue la cicatriz que marcaba el dorso de su mano derecha, exactamente como había descrito Esperanza. «Eduardo Montero», murmuró Sebastián, «uno de los ganaderos más poderosos de Sonora y uno de los hombres con más influencias políticas del norte. Libertad, al ver al recién llegado, comenzó a agitarse violentamente. Relinchó con furia y miedo, retrocediendo hasta el fondo del establo, arrastrando a Esperanza consigo en su desesperación por alejarse. Eduardo Montero avanzó hacia el establo con la confianza de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue ante él. El comandante Velázquez y sus oficiales lo flanqueaban, mostrando una deferencia que inquietó a don Ignacio. Algo en la forma en que los oficiales evitaban el contacto visual sugería que había más en juego que la simple recuperación de una propiedad perdida. «Ahí está», exclamó Montero al ver a Libertad al fondo del establo. «Mi relámpago. Sabía que lo encontraría». Sebastián Cortés dio un paso adelante, interponiéndose entre Montero y la entrada del establo. «Buenos días, señor Montero. Soy Sebastián Cortés, abogado de la familia Mendoza. Antes de que proceda, tenemos algunos asuntos que discutir sobre el estado del animal». Montero apenas le dirigió una mirada, sus ojos fijos en el caballo que seguía relinchando con evidente terror. «No hay nada que discutir, abogado. Tengo los papeles que prueban mi propiedad». «El comandante los ha verificado. ¿No es así?». Velázquez asintió incómodamente. «Los documentos parecen estar en orden, señor Montero». ¿Pero qué?», interrumpió Montero, quitándose las gafas de sol para revelar unos ojos fríos como el acero. «¿Acaso la ley no es clara en México? La propiedad privada es sagrada, ¿no es lo que siempre dicen ustedes, los oficiales?». Don Ignacio avanzó, su figura patriarcal irradiando una dignidad que contrastaba con la arrogancia de Montero. «La ley también protege a los animales del maltrato, señor Montero», dijo con voz firme. «Y tenemos evidencia de que este caballo ha sido sistemáticamente abusado». Montero soltó una risa seca, desprovista de humor. «¿Evidencia? ¿Qué evidencia?». «Estas», intervino Mateo, mostrando las fotografías que había tomado. «Soy el doctor Mateo Guzmán, veterinario forense retirado. He documentado más de 20 instancias de abuso en este animal, incluyendo quemaduras de cigarro y latigazos que dejaron cicatrices permanentes». La sonrisa de Montero vaciló por un instante, pero se recuperó rápidamente. «Los caballos de carreras se lesionan, doctor. Cualquiera que conozca el negocio lo sabe. Además, compré a Relámpago ya adulto. No puedo ser responsabilizado por lo que su anterior dueño pudo haberle hecho». «Miente». La voz de Esperanza, clara y fuerte, resonó en el establo. La niña se había adelantado, colocándose protectoramente junto a Libertad, que seguía temblando visiblemente. «Usted le hizo esto», continuó, señalando las cicatrices en el lomo del caballo. «Lo golpeaba con un látigo cuando perdía las carreras. Le quemó con cigarros cuando tiró a su hijo durante un entrenamiento. Lo mantenía encadenado en un establo oscuro durante días sin comida». Montero palideció ligeramente, sus ojos estrechándose al fijarse en la niña. «¿Y tú cómo podrías saber eso, mocosa?». «Porque Libertad me lo contó», respondió Esperanza, sosteniendo la mirada del hombre sin parpadear. «Y también me contó sobre el tatuaje que tiene en su pecho, un águila devorando una serpiente. Lo usaba para marcar a todos sus animales como propiedad». Esta vez, Montero no pudo ocultar su sorpresa.
Su mano se movió instintivamente hacia su pecho, donde bajo la camisa efectivamente llevaba el tatuaje que Esperanza había descrito con precisión. «Fantasías de una niña», logró decir, pero su voz había perdido parte de su seguridad. «Comandante, esto es ridículo. Exijo que me entreguen mi propiedad inmediatamente». El comandante Velázquez miró a la teniente Ramírez, quien observaba la escena con creciente incomodidad. «Señor Montero, dada la seriedad de las acusaciones y la evidencia presentada por el doctor Guzmán, creo que debemos proceder con cautela». «¿Cautela?». La voz de Montero adquirió un filo peligroso. «¿Sabe quién soy yo, comandante? ¿Tiene idea de con quién está hablando?». «Un abusador de animales», intervino doña Mercedes, uniéndose a su esposo. «Eso es lo que es usted, señor Montero, y en este rancho no toleramos a quienes maltratan a las criaturas de Dios». Montero miró a la mujer con desprecio apenas contenido. «Señora, con todo respeto, esto no es asunto suyo. Comandante, si no actúa ahora, haré una llamada al gobernador. Somos amigos cercanos, como bien sabe. La tensión en el aire se podía cortar con cuchillo». El comandante Velázquez parecía atrapado entre su deber y el miedo a las represalias de un hombre poderoso. Fue entonces cuando la teniente Ramírez dio un paso adelante. «Comandante, creo que deberíamos seguir el protocolo de investigación por maltrato animal», dijo con firmeza. «El artículo 350 del Código Penal de Jalisco es claro al respecto». Montero se giró hacia ella, su rostro contorsionándose en una máscara de furia. «¿Quién te crees que eres? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?». «Mi trabajo, señor», respondió la teniente sin inmutarse. «Y si sigue amenazando a un oficial federal, tendré que añadir cargos adicionales». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Montero miró a su alrededor, evaluando la situación. Su mirada se detuvo en Libertad, que seguía temblando bajo la mano protectora de Esperanza. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, su voz cargada de amenaza. «Nadie se interpone entre Eduardo Montero y lo que le pertenece. Nadie». Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia su camioneta. Antes de subir, miró una última vez hacia el establo, sus ojos encontrándose brevemente con los de Esperanza. En esa mirada había una promesa silenciosa que hizo que la niña sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «No se irá tan fácilmente», dijo Sebastián Cortés, observando cómo la camioneta de Montero desaparecía en una nube de polvo. «Un hombre como él no acepta la derrota». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó don Ignacio, colocando una mano protectora sobre el hombro de su nieta. La teniente Ramírez, que había permanecido junto a ellos, respondió con voz grave: «Iniciaré una investigación oficial por maltrato animal. Pero debo advertirles, Montero tiene influencia. Esto podría ponerse muy feo, muy rápido». «Estamos preparados», afirmó don Ignacio con determinación. «La verdad debe prevalecer, sin importar cuán poderoso sea el enemigo». En el establo, Esperanza abrazaba el cuello de Libertad, susurrándole palabras de consuelo. El caballo había dejado de temblar, pero sus ojos seguían fijos en la entrada, como si esperara que la amenaza regresara en cualquier momento. Los días siguientes en el rancho Esperanza transcurrieron en un estado de alerta constante. Don Ignacio había contratado 2 vigilantes que se turnaban para patrullar la propiedad durante la noche. Sebastián Cortés iba y venía con documentos legales, preparando la defensa del caso que ahora se había convertido en noticia en todo Jalisco. La niña que habla con los caballos versus el poderoso ganadero. Los periódicos locales habían publicado la historia.
algunos con escepticismo, otros con una simpatía abierta hacia la familia Mendoza. La teniente Ramírez visitaba el rancho a diario, actualizando a la familia sobre el progreso de la investigación. No eran buenas noticias. Alguien está bloqueando el proceso, explicó una tarde, sentada en el porche con don Ignacio y Sebastián. Cada vez que avanzamos un paso, aparece un obstáculo burocrático. Es evidente que Montero está usando sus influencias. ¿Qué podemos hacer?, preguntó don Ignacio, las arrugas de preocupación más profundas que nunca en su rostro curtido. Seguir presionando, respondió la teniente, y rezar para que la justicia prevalezca sobre el poder. Mientras los adultos discutían estrategias legales, Esperanza pasaba cada momento posible con libertad. Algo había cambiado en su relación desde la visita de Montero. Era como si el peligro compartido hubiera profundizado su conexión. La niña ya no solo parecía entender al caballo, ahora, a veces, parecían moverse como un solo ser, anticipando los movimientos del otro en una danza silenciosa que asombraba a quienes la presenciaban. Una mañana, mientras Esperanza cepillaba el pelaje de Libertad en el corral, Luisa se acercó con una expresión preocupada. «Mi niña», dijo la anciana cocinera, «hay rumores en el pueblo. Dicen que Montero ha contratado a unos hombres malos». Esperanza continuó cepillando a Libertad, pero sus ojos se oscurecieron. «Ya lo sabemos», respondió simplemente. «¿Sabemos?», preguntó Luisa, sin comprender. «Libertad y yo», explicó la niña. «Los sentimos anoche. Estaban en los límites del rancho, observando. 3 hombres». Luisa se santiguó rápidamente. «Niña, debes decirle a tu abuelo inmediatamente». «Ya lo sabe», respondió Esperanza. Los vigilantes los vieron también. Lo que Esperanza no compartió fue lo que Libertad le había mostrado en sus sueños la noche anterior. Imágenes de hombres arrastrándolo en la oscuridad, de un camión esperando en un camino secundario, de Montero observando todo desde lejos. El miedo del caballo había sido tan palpable que Esperanza se había despertado gritando, trayendo a doña Mercedes corriendo a su habitación. Aquella noche, la familia cenaba en silencio cuando el teléfono sonó. Don Ignacio respondió, su rostro ensombreciéndose mientras escuchaba. Cuando colgó, parecía haber envejecido 10 años en un minuto. «Era Sebastián», dijo con voz apagada. «El juez ha fallado en contra nuestra. Ha ordenado que el caballo sea devuelto a Montero mañana al mediodía». «No pueden hacer eso», exclamó doña Mercedes. «No con toda la evidencia que tenemos». Montero presentó testigos que juraron que compró al caballo ya con esas heridas y que ha estado buscando al verdadero culpable, explicó don Ignacio. El juez determinó que, sin pruebas directas contra él, la propiedad legal prevalece. Esperanza se levantó tan repentinamente que su silla cayó hacia atrás. «No van a llevárselo», declaró, sus ojos brillando con una determinación feroz. «No lo permitiré». Antes de que alguien pudiera detenerla, salió corriendo de la casa. Don Ignacio y doña Mercedes la siguieron hasta el establo, donde encontraron a la niña abrazada al cuello de Libertad. «Mi niña», comenzó don Ignacio, pero Esperanza lo interrumpió. «Tengo un plan, abuelo», dijo, sus ojos fijos en los de Libertad, como si estuvieran en silenciosa comunicación. «Pero necesito que confíes en mí, completamente». Hubo algo en su voz, una madurez, una certeza que hizo que don Ignacio asintiera lentamente. «¿Qué necesitas, Esperanza?» «Las llaves de la camioneta vieja», respondió la niña. «Y que nadie venga al establo hasta el amanecer. Nadie». Doña Mercedes comenzó a protestar, pero don Ignacio levantó una mano para silenciarla.
¿Estarás a salvo?, preguntó, mirando alternativamente a su nieta y al caballo. Esperanza asintió. Libertad me protegerá. Y yo lo protegeré a él, contra todo sentido común, contra los ruegos de su esposa. Don Ignacio entregó las llaves de la vieja camioneta Ford a su nieta de 8 años. Sabía, de alguna manera, que no podía explicar qué era lo correcto. «Confío en ti, mi niña», dijo, besando su frente, «y en él también». Esa noche, la más oscura antes del amanecer, los vigilantes del Rancho Esperanza reportaron haber visto una extraña procesión. La vieja camioneta Ford, avanzando lentamente por el camino del rancho, con una pequeña niña al volante, apenas alcanzando los pedales, y un imponente caballo castaño corriendo libremente a su lado, como escoltándola hacia la salida. Nadie intentó detenerlos. El amanecer encontró al Rancho Esperanza en un estado de aparente calma. Cuando Eduardo Montero llegó puntualmente al mediodía, flanqueado por 2 abogados y un oficial judicial, esperaba una entrega sencilla. En su lugar, fue recibido por don Ignacio, doña Mercedes y prácticamente todos los trabajadores del rancho, formando una barrera humana frente al establo. «Vengo por lo que me pertenece», anunció Montero, agitando los papeles judiciales. «Por orden del juez». Don Ignacio dio un paso adelante, su postura erguida a pesar del peso de la noche en vela. «Me temo que eso no será posible, señor Montero». «¿Está desafiando una orden judicial?», intervino uno de los abogados, un hombre de traje impecable y sonrisa artificial. «No», respondió don Ignacio con calma. «Simplemente le informo que el caballo ya no está aquí». La sonrisa desapareció del rostro de Montero, reemplazada por una furia que deformó sus facciones. «¿Qué has hecho, viejo estúpido?», siseó. «¿Dónde está mi caballo?». Fue doña Mercedes quien respondió, su voz firme como acero. «Libertad está donde debe estar. Libre». En ese momento, una camioneta de la Policía Federal se detuvo junto a los vehículos de Montero. De ella descendieron la teniente Ramírez y el comandante Velázquez, acompañados por 2 oficiales más. «Eduardo Montero», anunció la teniente, acercándose con un documento oficial en la mano. «Queda usted detenido por los delitos de maltrato animal agravado, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia». La sorpresa en el rostro de Montero fue genuina. «¿De qué demonios habla? Tengo una orden judicial para recuperar mi propiedad». «Esa orden queda suspendida», respondió el comandante Velázquez, su actitud completamente transformada desde su último encuentro. «Esta mañana recibimos evidencia irrefutable de sus actividades». «¿Evidencia?», escupió Montero. «¿Qué evidencia?». La teniente Ramírez sostuvo en alto una memoria USB. «Videos, señor Montero. Videos muy explícitos de usted maltratando no solo a este caballo, sino a muchos otros animales. Videos que, curiosamente, fueron entregados esta madrugada en nuestra estación por una niña de 8 años y validados por 3 testigos independientes». El color abandonó el rostro de Montero. Sus abogados intercambiaron miradas de preocupación. «Eso es imposible», murmuró. «Esos videos fueron destruidos, nadie sabía». Se interrumpió, dándose cuenta demasiado tarde de su error. «Aparentemente, no todos fueron destruidos», respondió la teniente, «y acaba usted de confirmar su autenticidad». Mientras los oficiales procedían con el arresto, leyendo a Montero sus derechos, don Ignacio y doña Mercedes se abrazaron, las lágrimas corriendo libremente por sus rostros envejecidos. «¿Dónde está?», susurró doña Mercedes a su esposo. «¿Dónde está nuestra niña?». La respuesta llegó esa misma tarde, cuando un jeep de la Policía Federal se detuvo frente a la casa principal.
De él descendió la figura pequeña de Esperanza, cansada pero sonriente. Detrás del vehículo, montada a caballo, venía la teniente Ramírez, guiando a Libertad con suavidad. La reunión fue un torbellino de abrazos, lágrimas y explicaciones atropelladas. Esperanza había conducido la vieja camioneta, con Libertad corriendo a su lado, hasta la pequeña cabaña de Mateo Guzmán en las montañas. El veterinario, sorprendido pero resuelto, los había ocultado mientras contactaba con un viejo amigo, el jefe de policía de Tlaquepaque, quien resultó ser el superior directo de la teniente Ramírez. Libertad me mostró dónde Montero guardaba los videos, explicó Esperanza, sentada en el regazo de su abuelo. En sus sueños me llevó al rancho de Montero, a una caja fuerte detrás de un cuadro en su despacho. Sabía la combinación porque Montero siempre la abría frente a él, creyendo que un animal no podía entender. «Pero, mi niña», interrumpió doña Mercedes, «¿cómo conseguiste esos videos?» Aquí, la teniente Ramírez tomó la palabra. «Esa parte fue mía», explicó. «Con la información de Esperanza, obtuvimos una orden de allanamiento de emergencia. Los videos estaban exactamente donde ella dijo». Don Ignacio miró a su nieta con una mezcla de orgullo y asombro. «Confiaste en tu corazón, mi niña, y en Libertad». «Él confió en mí primero, abuelo», respondió Esperanza, mirando por la ventana donde Libertad pastaba tranquilamente. Me mostró su dolor para que yo pudiera mostrarle mi voz. 3 meses después, una ceremonia especial se llevaba a cabo en el rancho Esperanza. Funcionarios del gobierno, periodistas y vecinos se habían reunido para presenciar algo sin precedentes. La firma de un decreto que declaraba a Libertad como el primer caballo en México con estatuto legal de ser sintiente no humano, protegido por derechos especiales que impedirían que cualquiera reclamara su propiedad en el futuro. En reconocimiento al extraordinario vínculo entre este animal y la niña Esperanza Mendoza, leyó el funcionario, y como parte de las medidas reparatorias tras el caso de maltrato animal más mediático de nuestra historia, este decreto garantiza que Libertad permanecerá bajo la tutela de la familia Mendoza por el resto de su vida natural. Mientras los flashes de las cámaras capturaban el momento, Esperanza, ahora de 9 años, montaba a Libertad sin silla ni riendas, recorriendo el perímetro del corral con la gracia de quien ha encontrado su lugar en el mundo. «¿Qué susurraste a su oído aquel primer día?», le preguntó un periodista mientras desmontaba. «Todos queremos saber qué palabras mágicas usaste para domarlo». Esperanza sonrió, acariciando el cuello de Libertad. «No fueron palabras mágicas», respondió su voz clara y segura. «Solo le dije la verdad, que yo también estaba herida, que yo también había perdido mi camino». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los del caballo en una comunicación silenciosa. «Y le prometí que, si encontrábamos juntos el camino de regreso, nunca más estaría solo. Nunca más estaríamos solos». El sol de la tarde bañaba el rancho Esperanza con una luz dorada, mientras la niña y el caballo galopaban libremente por los campos abiertos, 2 almas heridas que, en su mutuo reconocimiento, habían encontrado no solo sanación, sino la verdadera libertad.